gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comentaristas de la Z101, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, al equipo técnico y a ese pueblo que nos dispensa su atención en el programa más importante de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Señores, en el día de hoy, 22 de marzo, se celebra el Día del Agua. Esta decisión de celebrar de forma internacional este día lo tomó la Asamblea de Naciones Unidas en el año 1992 ante una preocupación de los países del mundo por el proceso que se tiene del reto del consumo de agua y sobre todo de agua potable en el mundo. A partir de esa declaratoria se han tomado varias medidas, todos los países han tomado medidas para aumentar tanto el acceso al agua como a la calidad del agua. Uno dice, bueno, esto es muy, vamos a decir, alarmista. Nosotros que vivimos en un país donde aún esa escasez no se manifiesta en todos los lugares, sí es bueno señalar que con simples observaciones no tenemos que ir a análisis científicos ni datos, que quizá voy a ofrecer un poquito más adelante, para darnos cuenta de cómo se ha cambiado el acceso al agua y cómo las afluentes fluviales se han reducido. El agua dulce se ha reducido en los caudales de los ríos. Particularmente tengo mi experiencia personal. En mi casa era bordeada por un arroyo que tenía, como le dicen en las comunidades rurales, varios charcos. Que mal contara eran más de 4. Algunos de ellos una profundidad bastante significativa. Al día de hoy, ese arroyo, ese pequeño río que tenía una correntía, vamos a decir, significativa, es al día de hoy una simple cañada. Y en determinados periodos del año es apenas una cañada o un residuo de lo que fue alguna vez un río. Esa realidad se vive de una manera mucho más cruda en las zonas más secas del país, más áridas del país. Y imagínese usted en aquellos países del mundo en lo que se tiene el desierto. No obstante eso, hay que decir que la humanidad en cuanto a acceso, si bien el acceso a agua, vamos a decir, agua dulce, se ha reducido por la reducción de las áreas dedicadas a bosque y la explotación que hemos tenido como humanidad desmedida de los recursos naturales, lo menos cierto es que la calidad, la potabilidad del agua se ha mejorado en los últimos años gracias a las iniciativas que todos los países han tomado a raíz de tener ya la conciencia de que este es un recurso escaso y un recurso que tenemos que preservar. No obstante, al día de hoy, y compartiré algunos datos que entiendo de importancia, hay más de 2.200 millones de personas que viven sin acceso al agua potable. Escuchen esto, 2.200 millones de personas. En todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable saludable, que es la cifra que di ya en términos absolutos. 2 de cada 5 personas no dispone de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. Esto ha generado en esas comunidades una situación frente al COVID-19 mucho más grave que en los países en los que se tiene sí acceso al agua, porque estas medidas higiénicas contribuyeron en gran medida a mejorar, vamos a decir, los contagios o a reducir el impacto de los contagios, porque las medidas higiénicas son importantes para evitar este tipo de contagios, tal y como en su momento se dictó como una medida higiénica para evitar el aumento de los contagios. Solo para comentar algo sobre la data global, sin entrar tal vez en otros aspectos de este interesante comentario. En el mundo que actualmente nos toca vivir, hay una gran concentración humana sobre varios cursos de agua que son los que sin dudas elevan esa data, que son la India, que es el país más habitado del planeta junto a China y que dentro de poco de hecho le rebasará porque tiene unos índices de natalidad que son superiores al gigante amarillo.
Y en el caso de la India, el río Ganges y el Indo, que son esos dos grandes cursos de agua, por un aspecto incluso cultural y religioso, que ha sido muy difícil para las autoridades de esa nación. Las autoridades de ese país, para los que no lo sepan, todavía están promoviendo entre la gente el uso del inodoro, porque es todavía una parte de la cultura el ir a hacer las necesidades fisiológicas a orillas de esos grandes ríos. Los otros dos cursos de agua, que generan grandes acumulaciones de seres humanos y donde en algunas partes de su cauce se dan índices importantes, tanto de población como de gran pobreza, son el río Congo, que es el segundo río más caudaloso del planeta, solo detrás del Amazonas. Es un río enorme, pero en cuanto a caudal de agua, insisto, solo el Amazonas le supera. Es el gran río de la selva tropical africana. Que tiene también la situación de que el país donde transcurre la mayor parte de su caudal, el propio Congo, antiguo Zaire, es un país en una guerra civil casi eterna, permanente. Entonces eso ha impedido, Conde, que mucha de la población que está a su alrededor pues pueda recibir las obras públicas, las obras de infraestructura, incluso las que la propia comunidad internacional quiere donar o promete hacer. Y tercero, está el tema del Nilo, sobre todo en su cauce alto, no necesariamente en el cauce cercano a su delta, porque Egipto, mal que bien, es un país con cierto índice de desarrollo, pero sí en su cauce alto, cuando atraviesa Sudán del Sur, cuando llega hasta Etiopía, donde actualmente se hizo una presa muy importante para intentar cubrir esa necesidad. Si tú llevas esos 4 ríos, la data, posiblemente casi el 80% de ese grupo humano que tú mencionas está fuera del acceso al agua potable, vive curiosamente cerca de esas grandes fuentes de escorrentía que son esos ríos. Es correcto. Y continuando con esta data, para avanzar en el comentario, muchísimas gracias por ese gran aporte, José Luis. En términos de lo que afecta vamos a decir, la dificultad de acceso a agua potable, fíjense que las mujeres y las niñas son las más encargadas regularmente, o son las encargadas de recolectar el agua. En el 80% de los hogares sin acceso al agua son las mujeres y las niñas las que se encargan de llevar el agua desde las fuentes escasas que tienen disponible hasta los hogares, cosa que también se traduce en una situación muchas veces de dificultad para estas niñas que son dedicadas quizás en un mayor tiempo a estas labores de cuidado y atención al conjunto de los hombres que viven en un hogar, generando esto también una desigualdad a largo plazo. No obstante, también hay noticias positivas, porque tal y como iniciaba en mi comentario, desde 1990 al 2015, al tomarse medidas adecuadas en los países, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%. De manera que como humanidad, por lo menos, si bien se han afectado mucho las fuentes acuíferas por la misma incidencia del desarrollo humano, ha habido un aumento del acceso a agua potable por las medidas que se han tomado en los países a los fines de procesar esa agua. La escasez del agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente, y esto simple y sencillamente en razón de que más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que se consume más agua que supera la recarga. Esto es parte de unas cuantas informaciones que entendemos de interés y que recogimos para de alguna manera concientizar con relación a este recurso. Muchos que nos criamos en un ambiente de abundancia del recurso agua, sin ningún tipo de límite, lanzándonos a los ríos con una abundante cantidad de agua, desplazándonos en las comunidades sin ningún tipo de límite ni inconveniente, descargando nuestros inodoros sin ningún problema, teniendo acceso a agua potable para lavarnos las manos, jabón. En esa abundancia que muchos hemos crecido, con ese acceso a ese recurso agua, vamos a decir, tan rico, no echamos de menos aún esta situación que se plantea de alarma mundial con relación a este recurso. Muchos, para hacer conciencia de las dificultades que pueden presentarse aún en estos países que entendemos que el agua es abundante, o en las regiones en las que entendemos que el agua es abundante, se ha lanzado la idea de que la Tercera Guerra Mundial, si acaso se produce, aunque tenemos ahí una en ciernes, muchos piensan que de forma catastrófica que puede ocurrir, yo soy de los que dice que no y espera que no, pero se dice que si ocurre una tercera o cuarta guerra mundial, bueno, esta se debería por las luchas por el recurso
agua. Esto hace o debe sembrar, más que todo, en vez de miedo, conciencia, saber que este es un recurso escaso, que debemos darle un uso adecuado, un uso racional, y en ese orden, en la República Dominicana, se han tomado medidas. El presidente de la República, mediante el decreto 498-20 del 23 de septiembre del año 2020, creó varios gabinetes. Y dentro de esos gabinetes dio una importancia cardinal al recurso agua, creando un gabinete especial para que se impulsaran acciones, se tomaran iniciativas, se presentaran políticas tendentes a cuidar este recurso. Lo único que se echa de menos dentro de esas acciones de ese gabinete del agua es tal vez un poquito más de agresividad para que desempantane la llamada ley del agua. Hace falta un marco legal apropiado para que en nuestro país se le dé un uso apropiado al agua. Fíjense, el agua que se produce para, vamos a decir, para consumo humano en los embalses, tiene un alto destino hacia la producción agrícola. De manera que tenemos la producción agrícola en competencia con las... uso agrícola, industrial y humano. Correcto. No, fíjate que hay 3 usos fundamentales que tiene el agua y están claramente definidos por la prioridad de cada una de las actividades. Lo primero es que el agua se destina para consumo humano. Potable. Primero. Luego, para la irrigación de tierras, ¿verdad? Con fines de producción agrícola. Y tercero, para la producción de energía eléctrica. Esos son los 3 usos principales, pero siempre está en primer lugar para consumo humano, que es lo más importante. Lo demás ya pasa a otro plano, mucho más bajo en cuanto a su importancia. Y establecer, Conde, también algo que yo digo siempre, es optimista. El agua es un sistema cerrado en el planeta. El planeta Tierra siempre ha tenido la misma cantidad de agua. La única vez que perdió agua fue cuando Neil Armstrong hizo pipí en la luna. Después de ahí, toda el agua está en un proceso permanente en su ciclo de evaporación, condensación, escorrentía y almacenamiento. Entonces, al final se trata de encontrar, a través de la acción humana, en respeto al ciclo natural, el mejor de los equilibrios. Lo digo porque a veces uno oye unas cosas de que el agua que se está acabando. En algunas regiones puede que el mal uso, como pasó en el Mar de Aral, desvíe caudales, pero es un ciclo cerrado en el planeta. Su cantidad no varía, lo que sí podemos mejorar es su eficiencia, sí, la eficiencia en el uso. Excelente, gracias por los significativos aportes. Ahí en ese orden, el agua, tal como dice José Luis, lo único es la población humana sí aumenta. Y cuando la población humana aumenta, aumenta su demanda de productos agrícolas, de productos industriales. Y todas esas demandas hacen que sea mayor la cantidad de agua potable que se necesita. Por igual, el mismo uso de agua genera una afectación del agua potable, porque la defección humana, los residuos humanos, si no son procesados, que una gran parte de los residuos no son procesados, también afectan la potabilidad del agua. Entonces, en ese orden, celebrando este Día Internacional del Agua, exhortamos a ese gabinete creado por el presidente de la República a seguir impulsando iniciativas apropiadas, tanto en el orden de la reforestación, en el orden del cuidado y sobre todo hacer posible la aprobación de la ley del agua, que sé que será un marco importante para preservar este escaso recurso. Llévatelo, Cundo.